Está con nosotros Aida García Naranjo, ministra de la Mujer, para hablar sobre diversos temas. En realidad están sobre el tapete el debate y también el pedido de la bancada fujimorista en el Congreso de la República para censurar a la ministra. Muy buenos días. ¿Cómo está, Muy ministra? buenos días, Carla. Muy buenos días, Carlos. Uh-huh. Muchísimas gracias. Muy amables por la invitación. Empezamos rápidamente con el tema de la censura. La bancada fujimorista insiste en la censura definitivamente sobre el caso del PRONA, y Alianza por el Gran Cambio lo está debatiendo todavía, ¿no? Bueno, digamos, son mecanismos constitucionales, legales, permitidos por la Constitución, así que, digamos, nadie puede evitar, digamos, de que esa propuesta se dé. Todas las propuestas, la interpelación, la censura, son mecanismos que permite la Constitución, como también la Constitución permite ir voluntariamente. Por eso, efectivamente, yo me acogí al otro mecanismo, es decir, no espero ni siquiera a digamos, a ir obligadamente, sino a ir voluntariamente, ¿no? Entonces, veremos los resultados mañana. Entiendo que hay sesión del Congreso, como todos los jueves, sesión ordinaria, y ahí veremos, digamos, los resultados de esa censura. Ministra, ¿se equivocó o no se equivocó? ¿Se siente responsable o no por lo sucedido en Cajamarca, la muerte de estos 3 niños, como responsable política? ¿Se equivocó o no al responder sobre este caso? Es una pregunta muy general, es decir, han habido errores, indudablemente que han habido errores, tienen que ver con haber yo priorizado ir a las comisiones del Congreso en vez de haber ido a Redondo directamente, ¿no? Lamentablemente fui citada por diferentes comisiones para presentarme a rendir informes al Congreso. Los hechos se conocen el día 21, soy citada para el día 23, y efectivamente el mandato era preparar informes para presentarse ante las comisiones, ante la Comisión de Salud, ante la Comisión de Fiscalización, y eso fue lo que se priorizó. Eso es una equivocación. Eso es una equivocación que a mí me sirve de gran aprendizaje. Yo debí haberle señalado al Congreso que no me presentaría al Congreso, que me iría directamente al lugar de los hechos, y yo lamento no haberlo hecho, sinceramente. Lamento porque indudablemente no se puede dejar de evaluar que hay una equivocación en no haber actuado directamente allá, ¿no? Y haber priorizado. Lamentablemente no encontré como pertinente no atender la demanda que el Congreso hacía. Sí buscamos helicóptero, porque hay quien ha dicho, digamos, de que se pudiera haber ido. Para ir el día 22, que era el único día que había entre el 21 y el 23, había que ir en algún mecanismo que no fuera el ordinario. Es decir, los vuelos a Cajamarca salen a las 5:40 y vuelven a las 3 de la tarde, ¿no? El último vuelo sale de allá a las 3 de la tarde. Eso era imposible, llegar a las 5:40, llegar a Redondo, regresar para estar en el vuelo de las 3, no es posible, porque hay de Cajamarca a Cajabamba, de Cajabamba a Cachachi, de Cachachi a Redondo. Es decir, de ninguna manera, y no me pareció no presentarme a dar explicaciones al Congreso. Ya se había dicho que la ministra no quería dar la cara. Y efectivamente era una situación bastante entrampada y bastante difícil, ¿no? Ahora, entonces, yo sí reconozco que eso, efectivamente, se mide el gesto político y se produce un error cuando no se mide ese gesto político. Indudablemente que sí. Responde diciendo, bueno, yo voy al Congreso antes de que ustedes me citen, yo voy y me presento. Sin embargo, la gente de oposición que ha estado con nosotros, pienso en Marisol Perestello, por ejemplo, tuvieron la sensación que su presentación fue altanera, que no era una actitud de disculpa, sino más bien confrontacional. ¿Toma esto así o cree que es una percepción equivocada? Yo puedo presentar el texto que leí ante el Parlamento. El texto efectivamente pide disculpas, formaliza las disculpas. Incluso esto se había producido ya antes, tanto en la Comisión de Fiscalización como en la Fiscalización de Salud. Esto había sido presentado así como una disculpa pública, como una disculpa formal, y en fin, lamentablemente estábamos ante un momento del Congreso en donde no valían las explicaciones, en donde efectivamente hay quienes tenían posiciones absolutamente cerradas y efectivamente enfrentaron a la ministra en una lógica absolutamente cerrada, subjetiva, de calificación a la ministra
y no de análisis de los hechos propiamente, ¿no? Ahora, una de las cosas que usted mencionó cuando se presentó un día antes de este informe en el Pleno del Congreso a la Comisión de la Mujer y Familia... De fiscalización y de... No, la de claro Mujer sí. y de Familia. Usted menciona algo que llama mucho la atención como justificación que no fue bien tomada. Y usted menciona, cuando yo tomé esta cartera, la responsabilidad de esta cartera, se me mencionó que tanto PRONA como FONCODES no iban a formar parte de mis responsabilidades, sino pasaban al nuevo ministerio. Eso quedó en el aire como que no se hizo responsable los primeros meses sobre precisamente esos programas sociales, y esa era la respuesta y ese era el resultado, las 3 muertes de estos niños. Para ver, hablar de los primeros meses es decir mucho, porque digamos los sucesos se han producido a los 50 días. El MINDES indudablemente contrató a una persona. Esa nueva persona tenía en el cargo 26 días. Atender los problemas del PRONA en 26 días no es posible. La dimensión de los problemas es muy grande. Es muy grande en todos los aspectos, y por eso un poco el centro de nuestra propuesta, que era la idea de poder discutir el día de hoy, es una reorganización total, profunda, administrativa y de gestión de todo el PRONA. Sí dio una explicación a modo de entender que efectivamente no fue la prioridad 1. No fue la prioridad 1. Porque estaba claro, digamos, de que se había nombrado una persona que preparaba el tránsito de un ministerio que se suponía iba a haber sido aprobado antes. Ni siquiera se iban a producir esos 50 días de gestión conmigo, bajo mi responsabilidad, sino que esto iba, digamos, a producirse en un periodo muchísimo más corto. Esto no se produjo. Es así, efectivamente, que se nombra un director, un director diferente a la gestión anterior, que le fue imposible, esa es la realidad, esas son sus explicaciones, de haber podido ejecutar un programa de transformación, un programa de reestructuración general en un plazo tan corto, ¿no? Ministra, vamos hacia otras cosas. El presidente de la República, Ollanta, cuando la nombra usted ministra, ¿sabía que había un caso en el Poder Judicial de colusión que usted estaba llevando o no lo sabía? Entiendo que no lo sabía, pese a que el caso estaba en los medios en diferentes momentos. Es decir, durante todo el tiempo en que yo he sido vocera, una de las formas para enfrentarme como vocera fue haber reabierto este caso, ¿no? Esto muchas veces ha salido en los medios. Podemos presentar las pruebas, en qué medios salieron, cuántas veces salieron. Sin embargo, ahora se ha buscado magnificar. Se ha buscado magnificar. Era un caso que había sido presentado ya en 2 medios de comunicación y que ahora se ha buscado magnificar. Yo lamentablemente me apena muchísimo que se quiera comprometer al presidente Humala, ¿no?, ante una situación que deviene desde los inicios del 90. Incluso se ha presentado ayer al Poder Judicial a través del abogado. Yo no estaba citada el día de ayer. Los medios que señalaban eso, pues efectivamente no señalaban con veracidad los hechos, no estaba citada. Estoy citada yo más bien para el día viernes, es el día que me toca asistir. Esto indudablemente se ha reabierto, por primera vez se me cita a mí después de la segunda vuelta electoral. ¿Por qué pedir la prescripción del juicio? Yo no he pedido la prescripción, yo he pedido que se me exonere de este proceso. Este proceso ha empezado con 160 personas y se ha venido exonerando a un conjunto de personas a partir de que no tenían responsabilidades del tipo de las que se procesan. Es decir, un regidor no tiene responsabilidades administrativas. Un regidor es una autoridad política. Quien adquiere productos incluso ni siquiera es el comité directivo del Vaso de Leche, del cual sí he sido parte entre el 90 y el 92. Yo fui elegida desde el 1 de enero del 90 hasta el 31 de diciembre del 92. Este proceso se abre en el año 94 e involucra las 2 gestiones de Ricardo Belmont Casinelli. Un conjunto de autoridades, el propio alcalde, los propios regidores, otros funcionarios, han ido pidiendo que se les exonere de participar en ese proceso, en tanto no le competían responsabilidades. ¿Pero tantísimo tiempo ha pasado? Bueno, han pasado desde que se inició el proceso más de 17 años. Más de 17 años. Sorpresivamente, el proceso se abre en el marco de la segunda vuelta electoral y efectivamente los medios sacaron esto, ya había salido esto, justamente para
silenciar la voz de una vocera, ¿no? Ese es el objetivo específico que tuvo esto. Yo no tengo ningún inconveniente, como no lo he hecho, como no he dejado de asistir las 2 veces que se me han citado, a la citación que por tercera vez realiza la sala, y así será. El conjunto de esas personas que empezaron con 160 y ahora tienen 36, han pedido procesos de exoneración de estar en el proceso, ¿no? Eso es lo que yo he solicitado, pero digamos, no estoy en la lógica de no rendir cuentas hacia la justicia hasta el último día que sea necesario. Pero como ustedes comprenderán, a uno le llama muchísimo la atención que un proceso de los inicios del año 90 salga en estos momentos, ¿no? No estamos, desde mi punto de vista, no estamos ante un hecho de la casualidad. En política no hay casualidades, estamos ante un hecho consciente de lo que está sucediendo y efectivamente, en fin, no me correré de la justicia, no es posible hacerlo, ¿no? No es incompatible, digamos, ni mi cargo ni ese proceso. Hace una semana la censura, la semana siguiente sectores de la prensa levantan este tema. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién le quiere hacer daño a la ministra García Naranjo? Bueno, miraremos quién presenta la censura. Ahí tenemos los autores de quién presenta la censura. Y efectivamente está claro, digamos, que también hay niveles de politización en determinadas cortes de justicia, ¿no? ¿El fujimorismo quiere traerse abajo, ministra? Bueno, yo creo que no logramos todavía entender de que hay un gobierno que ha ganado, ¿no? Y nos resistimos a aceptar de que hay un nuevo gobierno, que ese gobierno ha ganado, y efectivamente aprovechamos de errores, indudablemente, se han producido errores, y hacemos de estos errores una magnificación para justamente condenar a una persona, ¿no? Ministra, pero ustedes sabían al ganar las elecciones que tendrían una oposición bastante complicada. Claro que sí, y por eso es que seguimos en nuestros cargos, seguimos en nuestro trabajo, seguimos en nuestras actividades y lamentablemente tenemos que desgastar nuestro tiempo en atender un conjunto de elementos que como producto de la política tienen que ser atendidos y indudablemente son ineludibles. Ahora, porque son reales también. Porque son reales. Efectivamente, porque son reales. No es un invento, son reales. Efectivamente, salen de manera, entre comillas, casual, en circunstancias específicas, pero no podemos desvincular esto del ataque a Soberón, del ataque a Roncayolo, del ataque a Vaca, del ataque a Vidal, del ataque a García Naranjo. No estamos ante un acto de la casualidad. Y entonces tenemos que entender de que se ha constituido un gabinete amplio que tiene sectores de derecha, de centro, de izquierda, es decir, cubre todo el espectro doctrinario, político, ideológico que tiene ese país. Yo creo que lo más saludable para ese país es respetar que esa ha sido la voluntad del gobierno, hacer una cosa consensuada que deje efectivamente en una cordial relación un gabinete de ancha base, un gabinete de concertación, un gabinete que quiere tener a todas las fuerzas políticas. Claro, pero la oposición, ¿no?, toma los errores y los convierte, ¿no es cierto?, en una, en una cuestión política. Cuando usted señala en un inicio que las responsables del tema de Cajamarca eran las madres, inmediatamente a la oposición dice insensible a la ministra. Claro, pero la respuesta desde el primer día no ha sido así. La respuesta de la ministra es decir, hay diferentes tesis, ¿no es cierto? Una tesis es si los alimentos están malogrados y otra tesis es si se ha producido un error en la manipulación. Ya están publicados, digamos, que fue la tasa de aluminio contaminada la que causa las muertes en Redondo, ¿no? Entonces, la tesis de la manipulación efectivamente es una tesis que apareció, indudablemente. Eso no puede derivar a que yo acuso a tal a cual persona que cocinó, ¿no? No soy yo el Poder Judicial, no soy el Ministerio Público, no soy quien realiza las investigaciones. Se buscó explicar en dónde se podía encontrar el punto crítico, porque supongamos la otra tesis, que yo como ministra afirme que los alimentos están contaminados. Son alimentos que consumen 2.800.000 niños. Yo como madre le hubiera dicho a mi hijo, no comas, no comas. Y eso se hubiese generalizado en el país y indudablemente esto hubiese traído una crisis de envergadura, de inhibición de comer alimentos de personas que a lo único que pueden acceder es a alimentos donados por el Estado en colegios del Estado, bajo responsabilidad del Estado. Las aseveraciones primero orales y después escritas en las que yo me he basado fueron 4 fuentes de información: el sector salud, el sector educación, el sector Mindes del propio Cajamarca y el sector
que enviamos inmediatamente conocidos los hechos. Pero no habían todavía investigaciones, digamos. Sí, efectivamente, uno Fue puede como un considerar un adelanto error el haber adelantado opinión diciendo que el tema se produjo en la manipulación de los alimentos. Sin embargo, yo quiero decir en mi defensa que efectivamente era el conjunto de la constatación que se tenía en el lugar, ¿no? Quizás el error está en decir, dar la opinión, transmitir la opinión. Se buscó transparencia en la opinión pública, se buscó que se conocieran los hechos, que se conociera dónde podían estar los problemas y no generar una alerta para que 2.800.000 niños no comieran los alimentos. Estábamos ante un problema de una envergadura mayor. Todas las pruebas, está también acá la información ya del Ministerio Público, salió recién el día de ayer, establece exactamente en dónde se ha producido el factor del problema. Y no es la primera vez que esto se produce así. O sea, mi experiencia de tantos años vinculada justamente a los programas alimentarios, al trabajo con las mujeres, me hace ver, digamos, que estamos ante un problema en donde el Estado no invierte en las personas, en la capacitación, en la manipulación. Esa opinión efectivamente adelantada la podemos considerar indudablemente un error de ya determinar en qué punto crítico se encontraban los aspectos y llevarnos a lo que ha sido una búsqueda de enfrentarnos con las mujeres. Ahora, por eso era importante el tema de la